Imagina abrir los ojos en 1347 y escuchar a tu vecino susurrar: Estos son las plagas de la Biblia. Y lo peor es que, cuando sales a la calle, ves marcas en la piel, gente cayendo en horas y un miedo que se siente como una profecía. Despiertas en una casa pobre de madera, barro y humo. No hay luz, no hay agua corriente, no hay baño. Duermes sobre paja con tu familia y pulgas y piojos viven contigo como si fueran parte del hogar. El aire huele a lana húmeda, sudor y fuego apagado. La gente no se baña como hoy. A veces se lava por partes cuando puede, pero el mundo es duro. El trabajo es brutal y nadie entiende lo invisible que enferma. No conocen gérmenes. Dicen mal aire. Otros dicen castigo. Y cuando el miedo aprieta, el corazón busca una explicación que pueda sostener. Ese mismo año llegan barcos a los puertos, cargados de telas y especias. Pero en sus bodegas viene otra mercancía, silenciosa, hambrienta, invisible. Empiezan las fiebres como fuego, los escalofríos, el dolor. Aparecen bultos oscuros en el cuello, en la ingle, bajo los brazos, como frutos podridos creciendo bajo la piel. Y en pocos días, la gente cae. Las campanas repican tanto que el sonido se vuelve parte del viento. Entonces el pueblo abre sus bocas y los más viejos dicen: esto se parece a Egipto. Y recuerdan a Moisés y las plagas. Y algunos dicen: Dios ha cerrado el cielo. Otros abren el libro del Apocalipsis y repiten con miedo lo del caballo pálido, como si las páginas se hubieran soltado y ahora estuvieran en las calles. En una calle estrecha vive un artesano llamado Hugo. Tenía esposa, 2 hijos y pan suficiente para el día. Pero la fiebre tocó su casa como ladrón. Primero cayó un hijo, luego la esposa, luego el otro hijo. Y Hugo se sentó en ceniza, mirando sus manos vacías, y dijo: ¿qué pecado fue este, si yo no hice mal? Esa noche soñó con un hombre antiguo, cubierto de llagas, con ojos cansados, y el hombre le habló sin gritar, pero como trueno en el pecho. Yo también pregunté, yo también lloré, y aún así seguí hablando con Dios. Hugo supo su nombre sin que se lo dijeran: Job. Y al despertar no tenía respuestas, pero tenía algo raro en tiempos de peste: fuerza para no endurecerse. En el mercado, un predicador llamado Fray Lázaro levantó la voz y gritó que todo era castigo, que todo era ira. Y el pueblo, desesperado, buscó culpables como si la culpa fuera medicina. Algunos señalaron al extranjero, al pobre, al diferente. Pero esa misma noche el predicador soñó con un profeta llorando junto a un muro derrumbado. Y el profeta le dijo: cuando el dolor llega, el corazón se revela. Pero maldito el hombre que convierte el sufrimiento en odio. Fray Lázaro tembló, porque supo que era Jeremías. Al día siguiente cambió su sermón, dejó de gritar culpa y comenzó a decir misericordia. Y en una ciudad enferma, eso era una revolución. En medio de la peste había una joven llamada Mara. No era monja ni noble, era solo hija del pueblo. Un día vio a un hombre caer en la calle, abandonado, con el cuello hinchado y la respiración rota. La gente se apartó como si el aire fuera cuchillo. Uno dijo: no me acerco, tengo hijos. Otro dijo: si lo toco, muero. Y pasaron de largo. Mara recordó una historia que había oído, la de un hombre herido y otros que lo ignoraron, y uno que se detuvo. Entonces se cubrió con un paño, se acercó, le dio agua, lo cargó como pudo y lo llevó a un rincón donde nadie quería entrar. Esa noche, con las manos temblando y el miedo mordiéndole el pecho, Mara soñó con un hombre de mirada tranquila, como médico y pastor a la vez, que le dijo: lo que haces no es solo valentía, es la señal de que la luz no se ha apagado. Ella preguntó:
«¿Quién eres?». Y él respondió: «Lucas». Y cuando despertó, siguió haciendo lo mismo, aunque cada día podía ser el último. Pero la peste no venía sola. Donde la salud caía, el mundo se rompía por todos lados. Llegó el hambre, porque faltaban manos para cosechar. Llegó el miedo, porque el vecino se volvió sospecha. Llegó la guerra de los pobres por un pedazo de pan. Y aún así, algunos cantaban salmos en voz baja, como si la fe fuera un abrigo prestado en medio del invierno. Una tarde, Hugo subió a una colina y vio la ciudad desde lejos. Humo, campanas, fosas, silencio. Y en visión vio 4 jinetes cruzar sobre los techos, uno con espada, otro con balanza, otro con hambre en los ojos y uno pálido como hueso. El pálido no gritaba, solo pasaba. Y donde pasaba, los nombres se borraban de las casas. Hugo cayó de rodillas y dijo: «Si esto es juicio, ¿dónde está Dios?». Y no escuchó una explicación. Escuchó una dirección, como una brasa en el alma. No preguntes solo por qué. Pregunta qué harás tú en medio de esto. Entonces, Hugo entendió lo más inquietante. La peste no solo mataba cuerpos, desnudaba corazones. Unos se volvían lobos, otros se volvían pan. Unos buscaban culpables, otros se quedaban a cuidar a alguien, aunque fuera uno. Y lo más terrible fue esto: en muchas casas, la gente marcaba puertas esperando que la muerte pasara de largo, como en los días de Egipto. Pero esta muerte no leía señales, no respetaba riqueza, ni juventud, ni rezos. Y aún así, en medio del lodo y el llanto, nacía una pregunta más antigua que la peste misma. Una pregunta que atravesaba las noches como una espada. ¿Dios nos abandonó? ¿O nos está mirando para ver quiénes somos? Si crees en Dios, sígueme y comenta amén.